Amigos, estamos de vuelta en Perspectiva Cadena Nacional FM a través de Omega Estéreo. Reitero, pueden escucharnos en varias plataformas para los que van en su automóvil, pero el que tiene su dispositivo, tableta, celular, la computadora, también nos puede ver a través del Facebook Live, donde debo añadir hay contenido especial, porque los que nos ven en Facebook pueden escuchar parte de lo que ocurre durante los cambios comerciales en la radio. Está con nosotros Guillermo Willy Cochés. Guillermo Cochés fue fue legislador de la República, corrijo, embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Y hay varios asuntos que creo que vale la pena conversar. Además, como abogado, don Guillermo, bueno, para conversar varios temas. Y me estaba acordando, ahora que dije lo de ex legislador rapidito, usted era diputado cuando se aprobaron reformas a la Caja del Seguro Social que incluyeron el aumento a la edad de jubilación, don Willy. Sí, como no, nosotros fuimos el Partido Demócrata Cristiano, la presidenta de la Comisión de Salud, que fue Gloria Moreno de López, fue la que llevó esa bandera adelante. Era un compromiso para salvar a la Caja. Eso nos costó a nosotros, nuestra posición política, porque la gente no piensa en el Estado, en lo que hay que hacer en el momento, sino que piensa cómo me va a afectar mi actuación hoy en las futuras elecciones. Y por esa razón que se hicieron unas reformas que de repente hubiesen sido más profundas, pero tuvimos que pagar un costo político muy grande porque apoyamos la reforma, a pesar de que había muchos grupos que nos adversaban. Recuerda que todo cambio genera problemas. Por ejemplo, yo estoy seguro que el metro de Panamá hoy en día se paga muy bajo. Y estoy seguro que en el tiempo que se fijaron las tarifas, se fijaron no en la forma de recobrar lo que se invertía, sino cómo satisfacer políticamente a la población. Ahora que el presidente Mulino anunció ayer el aumento de la cuota o el posible aumento de la cuota del metro, nos debemos mirar en el espejo de Chile. ¿Recuerdas, Eduardo, qué pasó en Chile cuando el presidente Piñera decidió aumentar el costo del metro? Entonces, son medidas que políticamente se hacen en algún momento, pero que después tienen consecuencias como las vemos ahora. Definitivamente que el metro en Panamá es sumamente económico, quizás más bajo de lo que debía haber sido. Sí, desde el principio la tarifa incluso se acusó al gobierno de Martinelli de que le estaba dejando una carga de profundidad para el siguiente gobierno, que iba a tener que tomar la decisión de aumentar ese pasaje de 35 centavos. De hecho, el metro fue gratis unos meses y después cuando se fijó la tarifa fue de 35 centavos, que se sabe, a ver, todos los metros del mundo casi que necesitan subsidio, pero 35 centavos era demasiado, ¿no? Así es. Así que espero que no haya problemas, pero advierto de eso porque y tiene relación con lo del seguro que se está discutiendo ahora mismo. Yo creo que es muy difícil para un diputado, ante la presión de los gremios, de sus poblaciones, etcétera, y de mucha gente que protesta por el seguro social y nunca en su vida les ha interesado ser afiliados al seguro social. Vamos a ser francos. Y entonces va a haber mucha protesta de personas que no quieren cambios profundos porque les afecta su status quo, y los diputados se tienen que empinar y tratar de hacer lo mejor que se pueda. No me parece correcto que el presidente es la segunda vez que dice que si no le gusta la ley la va a vetar. Tú no te puedes poner en ese tipo de discusiones. Vamos a esperar cómo sale la ley. Yo creo que puede salir un buen trabajo de la Asamblea Nacional. Esperemos, pero no creo que las amenazas conducen a ningún lado. Dalia. Sí, yo coincido con el tema de la amenaza del veto. Me parece que no es constructiva. Yo entiendo y se ve por quienes van a la asamblea, por el manejo que dan. O sea, yo entiendo que el Ejecutivo está un poco frustrado con el tema de la Caja del Seguro Social. Puntualmente al presidente se le ve molesto sobre el tema de la Caja, de que no salió en el tiempo que ellos habían previsto. Cada vez que le preguntan se le nota como molesto con el tema de cómo se ha llevado el debate. Coincido que las amenazas no son correctas, más porque se pueden abordar temas interesantes a nivel administrativo, a nivel de junta directiva, a nivel organizacional de la institución, que valdrían la pena. O sea, claro, el problema financiero de la Caja del Seguro Social, el problema actuarial, se tiene que abordar. Y yo entiendo que
el presidente dice, yo no quiero aprobar una ley solo por aprobar una ley, quiero que se tenga la reforma que necesita el sistema. Eh, pero coincido que la amenaza de decirlo, y lo ha dicho ya 2 veces, los últimos 2 jueves, no es la mejor manera de cara a que todavía el segundo debate está verde, o sea, no se ha avanzado realmente con el segundo debate de forma concreta. Ahora, no tiene un operador en la Asamblea tampoco el Ejecutivo, ¿no? Es decir, la bancada de Realizando Metas, voy a decir el nombre del partido completo para no decir la bancada RM, para establecer las diferencias, la bancada de Realizando Metas no es la bancada de gobierno, para llamarlo del Ejecutivo, que se supone también es de Realizando Metas, don Willy. Bueno, yo creo que lo único que se proyecta en la Asamblea como grupo unificado es el grupo de Vamos, que creo que está haciendo un excelente trabajo aportando ideas muy constructivas al proceso y no solamente en este tema, sino en muchos otros temas. Creo que también la bancada del PRD ha hecho algunos aportes importantes, pero sí creo que los demás grupos están muy difusos en la Asamblea y se han plegado a la presidencia de la Asamblea y no se sabe a quién responden, si responden a Molino o responden a la Embajada de Nicaragua. Y eso es lo que creo que tiene muy molesto al presidente. Pero yo estoy de acuerdo con Dalia en el sentido de que no podemos decir que voy a vetar algo que no existe. Si eso no se sabe cómo va a salir. No se me adelante, presidente. Pero yo creo que hay un tema en el tapete, y yo creo que te lo mandé anoche, Sí, Eduardo. vamos a hablar de eso, pero quería aprovechar tu experiencia parlamentaria, Guillermo, porque, por ejemplo, mencionaste Vamos, y yo trato de entender un poco el asunto. Si hay una medida impopular en la norma, como el aumento de la edad de jubilación, que ustedes, debo de reconocerlo, tuvieron la valentía de afrontarlo en el momento y aumentarla o pasarla a través de la ley. Si la medida es impopular y yo fuera diputado, soy diputado, aunque yo crea que esa propuesta es la más robusta, incluyendo el aumento de la edad de jubilación, en el manejo político, yo diría, bueno, yo me quedo aquí, espero que la bancada de gobierno defienda la protesta y a la hora de votar yo creo que es lo más responsable y votaría. Pero yo no voy a salir a defender la propuesta o a poner el pecho por una propuesta que no es mía y donde la propia bancada de gobierno no está poniendo el pecho por esa propuesta, sino que de hecho la primera modificación que le llegó a la ley en primer debate fue una propuesta de RM que era la que hacía Camacho, donde incluía cambiar algo de la plata que se prestan los bancos de hoy para mañana y que allí no se paga unos impuestos y que esa plata podría generar. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, pero está desdibujada la presencia del gobierno en la Asamblea. Primero que el enlace que nombró el presidente del Ejecutivo con la Asamblea, Ventura Vega, ya no está en el Ejecutivo, está en la Contraloría del Secretario General. No Sí. no se ve ningún operador político en la Asamblea. Y lo peor de todo, creo que lo planteó Jimmy Papadimitriou anoche. Cada vez que el presidente sale, como que no hubiese más nadie que hablara. Lo están quemando, lo están quemando. Él se debe quedar para una segunda instancia. ¿Qué ministro está defendiendo el trabajo en la Asamblea? Por ejemplo, lo de la ley. Creo que Fernando Boyd está haciendo un gran trabajo porque está ahí presente, desatendiendo todas sus otras atribuciones. Pero no, el gobierno no tiene voceros. Quizás es la falta del vicepresidente, quizás es la manera tan particular de Molino de gobernar, que el único que habla del canal de Panamá soy yo. No, me parece que, ¿y cómo le va a dar instrucciones públicas al canciller de que si te preguntan por China, tú volteale la cara y tápate los oídos? Me parece una cosa tan absurda que tengamos esas actitudes. Digo, si alguien me viene a hablar de China, así como no, mire, lo que usted me está diciendo no es cierto por esto, por esto, por esto. Pero no con esa actitud, a mi juicio, irracional de decirle, tápate los oídos, no le contestes nada de China. Digo, por favor, ¿eso qué es? ¿Eso Sí, qué Dalia. es? Sí, yo creo que eso es todo parte de un análisis sobre qué cimientos está parado el presidente Molino, ¿no? ¿Cómo llegó al poder? ¿Cuál es o sea, qué tiene un presidente si no tiene partido, si no tiene bancada, si no tiene votos? O sea, ¿qué tiene realmente? Porque al final es parte de ese análisis, o sea, cómo se llegó y sobre qué está parado, cómo se tienen que tomar decisiones
difíciles o afrontar crisis, porque son crisis lo que le ha tocado afrontar en estos últimos, por lo menos en estos últimos 2 meses y con el tema de la Caja del Seguro Social. Entonces, es complicado el manejo que le tiene que estar dando el presidente Mulino al tema ahorita. Y justamente creo que es eso. No hay un operador real dentro de la Asamblea. Y suena un poco contradictorio porque siempre nos quejamos de los operadores ejecutivos dentro de De la los Asamblea. operadores del presidente en la Asamblea, sí. Siempre nos quejamos de No, lo mismo y pero ahora estamos diciendo que el problema es que no lo hay. no, Pero es creo que que no hay un... creo que sea el problema del operador como tal, o sea, como el manipulador, el que Sí. no, es el vehículo que tiene la asamblea con el ejecutivo, eso fluye. Entonces, ¿en qué se ha quedado? De presidente de la asamblea, de presidente de de la, del ejecutivo. Creo que cuando yo estuve de diputado, el gobierno tenía funcionarios. Mira, pasó la semana pasada con los 91 millones de dólares que pidió para pagar el seguro social, para compensar el mes de febrero en el seguro social. No podían contestar porque no se hacen acompañar de los funcionarios adecuados. Sí. Carlos González, que estuvo en el presupuesto hasta el gobierno anterior, creo que terminó su carrera en el MEF Sí, como fue viceministro, viceministro. pero Sí, siempre estuvo en presupuesto toda la vida. Carlos González estaba metido en la asamblea con nosotros Sí. en los tiempos de ese. O sea, tú tienes que tener gente que te explique y que ayude a los funcionarios importantes. Sí. Tengo el cambio de las 8. Cuando regresemos, vamos a hablar del tema de los migrantes, por favor. Estamos en Omega Estéreo. Guillermo Cochés nos acompaña esta mañana. Hay migrantes también en Costa Rica. Willy, nos mandaste la publicación de cómo se ve el asunto allá y cómo se ve el asunto acá, aunque el propio presidente dijo que nada más eran estos 299. Pero hablaremos de eso al regresar de la pausa. Estamos de vuelta. El presidente Mulino entró en una defensa enérgica ayer en la conferencia de prensa sobre la situación de los migrantes. Explicó que eran 299 que llegaron en 3 vuelos. Un grupo importante de ellos ya ha accedido a su repatriación. Dijo que estaban en un hotel, no en un hotelucho, aunque entiendo que ahora fueron trasladados a un albergue en Darién. Las condiciones del albergue en Darién no creo que sean iguales a las del hotel donde se encontraban en Paitilla. Pero el tema de esos migrantes en Panamá, yo no estoy claro, aunque estén a órdenes de ACNUR o de la Organización de las Migraciones, la OIM, vamos, o sea, son migrantes, son seres humanos. Eso no es una carga en un contenedor que tú la dejas en un bond de aduanas mientras se hace la liquidación y después entran al país, o si la mandan para otro país, como los contenedores en los patios de los puertos o zona libre, que no ha entrado al país, pero porque van para un tercer país. No sé, son seres humanos, no es una mercancía en un bond aduanero, Willy. Creo que tú acabas de decir la realidad del asunto. No estamos tratando con cosas, ni con paquetes, ni con bultos. Estamos tratando con personas. En la tarde de ayer, y te lo mandaré cuando me manden el link, participé en un programa en Colombia, que creo que lo transmiten los sábados, donde participó una abogada de Costa Rica y Francisco Dalnese. No sé si te acuerdas de él. Él está viviendo en España. Él fue el fiscal, creo que condenó a Miguel Ángel Rodríguez. Sí, al presidente de Costa Rica. El presidente de Costa Rica. Y él participó y dijo algo muy interesante. Los migrantes en los Estados Unidos, cuando los agarran y no tienen papeles, en la legislación norteamericana eso es un delito y le dan 6 meses de cárcel. En nuestro país, Costa Rica, Panamá, el entrar ilegalmente no es un delito, es una falta administrativa, o sea que no amerita la detención. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos decía el fiscal Dalnese que en Costa Rica el lugar donde los van a mandar es un lugar que queda en Corredores, 360 kilómetros de San José, muy cerca de nuestra frontera y con unas condiciones muy deplorables. Él, como costarricense, decía que el hospital más cercano a ese lugar era horrible, que no sabía cómo lo iban a poder atender bien. Con esto te quiero decir que, en primer lugar, pareciera que el trato que le están dando a los migrantes es positivo o es mejor de lo que tenían en Estados Unidos. No sé si me he explicado. Allá están en una cárcel, aquí no.
Pero aquí, al no tener posibilidad de salir, al no tener posibilidad de tener teléfono, al no tener posibilidad de conversar con nadie, porque los periodistas del New York Times lo hicieron en una forma medio subrepticia, sí hay una situación irregular. Anoche, no sé si viste al programa de CNN con Fernando del Rincón, que señalaba algo, y es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué los Estados Unidos nos traspasa ese problema como si fuera un bulto? Oye, te mando este bulto para Panamá y después tú lo llevas a su lugar de destino. No, creo que estamos tratando con seres humanos y al tratar con seres humanos podríamos estar vinculándonos con la falta o el irrespeto de los derechos humanos de todas esas personas, y Panamá es miembro del sistema interamericano. Entonces, podemos buscarnos problemas con este asunto. Peor aún, con la noticia que yo te mandé ayer, que veo que las autoridades costarricenses han hecho algo que no se hizo aquí. Hicieron un memorándum de cuáles eran los pasos que tenían que cumplir los migrantes. El que no tiene documento se le va a hacer su ficha, etcétera, etcétera. Y no más de 30 días. Después vi al ministro de Relaciones Exteriores, apellido Andrés, decir que quizás 5 o 6 semanas. ¿Y después qué? Después nos los mandan a Panamá. Dice el mismo comunicado de Costa Rica. Entonces, aquí lo que hay es una falta de comunicación y de coordinación muy grande. Si bien Dalnés considera, y yo también lo considero, que nosotros somos parte de un grupo de países alineados, nos guste o no nos guste, con el mundo occidental, y el mundo occidental lo dirige, lo preside o lo coordina los Estados Unidos, nosotros tenemos la obligación de esa cooperación internacional, y eso lo entiendo. Sin embargo, no hay reglas claras. Mira, en Costa Rica hicieron un memorándum. Aquí el ministro... No, en Costa Rica habló migración. Habló migración. En Panamá migración no dice nada. Y en Costa Rica, y en Panamá, la reacción del ministro Ábrego, ¿cuándo se da? Cuando se descubren los migrantes en el New York Times, que nadie sabía que estaban allí. Yo pensé que ese hotel estaba cerrado. Sí. Entonces, sí, yo creo que hay... O sea, Panamá ha estado tratando con el tema de la migración irregular a nivel de Estado y a nivel serio, por lo menos por una década, con todo el tema del Darién. Panamá no es ajeno a qué cosas están obligada o a qué se ha comprometido Panamá en materia de derechos humanos sobre el tema migratorio. O sea, Panamá tiene, por su manejo que ha tenido que dar en el Darién, Panamá tiene bastante claro cuáles son las cosas. Yo lo que creo que es lo grave, que cuando se le pregunta tanto al vicecanciller como al presidente, ¿por qué Estados Unidos no hizo la deportación desde Estados Unidos? O sea, ¿por qué nos mandan a estas personas a Panamá? Que la respuesta sea, se lo tendrán que preguntar a ellos. Eso fue una solicitud que nos hizo Washington y nosotros dijimos que sí. Yo puedo entender que va, evidentemente por el contexto de todo el tema del canal, la embestida de Trump a nivel diplomático, a nivel de comunicación, todo eso, yo puedo entender que Panamá está bajo presión de los Estados Unidos, o sea, la realpolitik, ¿no? O sea, aquí está el stick, ¿no? Fine, está bien. Pero entonces Panamá tiene que tratar el tema, o sea, lo que yo siento que es peligroso es que estamos viendo como mundo, como humanidad, estamos viendo lo que está haciendo Estados Unidos en cuanto a política migratoria. No es casualidad, es una decisión política e ideológica de Estados Unidos el trato que se le está dando a los migrantes que están dentro de Estados Unidos. Al Panamá aceptar a estos migrantes y a dar el manejo que está dando, es avalar la política migratoria que está tomando Estados Unidos, o sea, es avalarla ante el mundo. O sea, participar de este engranaje sin poner no sé, sin poner cosas en el camino que cambien la forma en la que se maneja el trato migrante de cómo vienen de Estados Unidos en Panamá. Sí, están mejor tratados en Panamá. Estar con aire acondicionado no es estar bien, empezando por ahí, porque leí mucho. No es que tienen aire acondicionado, estar con aire acondicionado no es estar bien. Martinelli también tiene aire acondicionado.
¿no? Sí, un hotel es mejor que una cárcel, pero sí, es una Claro, cárcel. O sea, así sea de jaula, la jaula de oro es jaula. es un poco eso, pues, o sea, Panamá, ¿qué tanto está avalando Panamá la política migratoria? Y esta es mi opinión personal, nefasta que está llevando adelante Estados Unidos. ¿Qué tanto está avalando Panamá esa postura ante el migrante que está exportando a Estados Unidos? La estamos importando y la estamos aceptando tal cual. ¿Qué estamos haciendo como país? Está bien que hay que aceptar, o sea, digamos que la presión es incontrolable y que hay que aceptarlo, que no estamos en posición para decirle a Trump, a Marco Rubio o a quien sea que se le haya ocurrido esto, no, no nos los mande. ¿Qué hacemos en nuestra casa para dar el manejo correcto a la situación? Bueno, yo voy a dar un par de ideas. Primero que todo, hay que hablarle claro a la población. No se ha estado hablando claro a la población porque desafortunadamente escuchamos algo del gobierno cada jueves, cada semana. Algo increíble. En segundo lugar, el presidente dijo ayer que todo lo que se está haciendo se fundamenta en el acuerdo firmado entre Mayorgas, que era el secretario de Homeland Security, el 1 de julio, cuando vino a Panamá a la toma de posesión. Ese acuerdo era que los Estados Unidos nos iba a ayudar económicamente a pagar los vuelos de colombianos hacia Colombia, de ecuatorianos hacia Ecuador. Los que entraban por Darién. Que entraban por Darién y que ya se habían hecho 5, 6, 7, 8 viajes y los había pagado Estados Unidos. Pensar que ese acuerdo, ese entendimiento, que lo conocimos de boca del presidente, pero que no lo hemos visto, ampara también lo que están haciendo ahora, me parece que es un gran error. Y eso puede traer consecuencias jurídicas. El problema de los migrantes es que cuando a ti te tienen retenido, que es la palabra que usó Ábrego, o detenido, tú tienes en derecho. Custodia. En custodia. No, eso suena feo. Eso suena pero feo. Así dijo, sí, pero en custodia. Él mismo dijo que suena feo, pero lo reconoció que era en custodia. Bueno, pero están privados de su libertad, no tienen derecho a un abogado, no tienen derecho a un celular. Digo, por lo menos a Martinelli le permiten usar su celular. Pero lo que te quiero decir es que el gobierno no ha hablado claro. Cuando dicen que eso ya lo explicó el vicecanciller, yo le pregunto a la gente cómo se llama el vicecanciller y no te van a saber quién es, porque la comunicación es muy errática. Ayer comentaba con alguien vinculado a los sectores de comunicación del gobierno. Han dejado, por ejemplo, que se diga que han empleado 4,000 más empleados en este gobierno. Que ya lo desmintió el ministro Boy, pero señores, comuníquenlo adecuadamente, porque la percepción de la gente es que la planilla en un gobierno que dice que quiere austeridad, que quiere romper botellas, ha aumentado 4,000. Que esos 4,000 fueron los de medicina y enfermería que tenían contratos eventuales y los pusieron permanentes. Pero explíquenlo, la comunicación del Estado ha fallado y el presidente no debe ser el que diga las malas o las buenas noticias. No, déjenle las buenas nada más. Como hoy hay una buena, no sé si la viste, Eduardo. Panamá, el año pasado, y felicité a la directora de la ATP, porque aumentó en más de 11% la llegada de turistas, aumentó en más de 10% el ingreso turístico, los hoteles están en casi 52% de ocupación. Esas son buenas noticias. Hay una máxima en manejo de comunicación corporativa, o en este caso, el presidente no da malas noticias, acá eso no se cumple. Voy a ir a la pausa. Cuando regresemos quiero seguir hablando del tema de los migrantes porque tengo otras preguntas allí sobre ese asunto y analizamos más temas nacionales aprovechando que Willy Coches está con nosotros esta mañana. Daniel, vamos al cambio y enseguida regresamos con más de En Perspectiva, aquí en Omega Estéreo. Estamos de vuelta esta mañana, estamos conversando con Guillermo Cochés, está también con nosotros Dalia Pichel. Guillermo Cochés, abogado, escritor, legislador, embajador en la Organización de Estados Americanos y pintor también, don Guillermo, no hemos dicho de eso, y cocinero, chef, no sé cuál es la categoría ahí, pero sí. Oiga, regresando al tema de la migración, el presidente Mulino ayer cuando defendía el tema diciendo que en el acuerdo solo eran 299, esos 299 y ya,
Me llama la atención porque la publicación de Costa Rica y la aclaración que hace Costa Rica dice que cuando se termine el proceso de los que están allí, los que no sean repatriados, que se vayan voluntariamente, etcétera, o por así llamarlo, no quiero ser peyorativo porque estamos hablando de seres humanos, pero en teoría los que sobran van para Panamá. Y nosotros en Panamá, bueno, si eran 299, uno, ¿qué va a pasar con los que sobran de esos 299? Abrego explicó que ya se han ido varios, que incluso algunos compraron su pasaje y que los otros, creo que había una señora de Irlanda, etcétera. Pero hay otros que eran como 120 que todavía no se habían decidido porque no quieren ir o han dicho que tienen miedo de ir a sus respectivos países por temas religiosos algunos, distintas situaciones. Y los que vengan de Costa Rica, ¿en qué categoría van a entrar? Y hablaste del tema legal. Hay una territorialidad. Aunque Estados Unidos esté pagando todo, ellos están en Panamá. O sea, no es problema de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos compró, digamos, bueno, compró no al revés, pagó el problema. O sea, ellos pagan, pero si para están que en nosotros Panamá. nos encargáramos. Exactamente. Como si fuera un bulto, pero resulta que no es un bulto, son personas. Mira, si una de esas personas dice, quiero asilo territorial, político, no sé cuál es, si salta y solo lo expresa y lo dice, ¿qué pasa en Panamá, don Willy? Panamá tiene que abrirle un expediente y ver las condiciones para ver si aplica para el refugio a través de la oficina de OMPAR o Oficina Nacional de Refugiados. Pero quiero decirte que así como te lo mandé a ti, la noticia de Costa Rica se la mandé al canciller, que no me ha hecho ningún comentario, y se la mandé al vicecanciller Guevara Mann, porque sí, eso contrasta con lo que dijo el presidente. El presidente dijo categóricamente, vienen 299 y no más. Y hablando en ese panel que te hice referencia hace un rato, sí, yo decía, y decía la de Costa Rica, la abogada de Costa Rica de Derechos Humanos, ¿y qué pasa si Estados Unidos mañana nos dice, ahí les va un avión adicional de 130? El presidente se va a tener que comer esas palabras, porque todo indica que así como Costa Rica menciona a través de sus autoridades que cuando termine el periodo y si queda alguno lo van a mandar a Panamá, sería ya más de 299. O sea, no hay comunicación. Este es un problema que se ha convertido, un problema bilateral entre Estados Unidos y Panamá, se ha convertido en un problema multilateral entre Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. Panamá le va a decir a Costa Rica no, pero le está diciendo indirectamente no al patrocinador de Costa Rica, que son los Estados Unidos. Vamos a ver qué efecto tiene. Y para los que dicen que el tema de Trump se amainó con Panamá, anoche tuvo una reunión con gobernadores del Partido Republicano y volvió a decir que el canal es de los Estados Unidos porque ellos lo construyeron y lo van a recuperar. O sea, no crean que las cosas se han calmado. Quizás se han calmado a los ojos del mundo con todos los problemas que se están generando alrededor de Israel, alrededor de Gaza, alrededor de Ucrania y de Rusia. Pero volviendo a Panamá, esto nos afecta a nosotros. ¿Qué pasará, Eduardo, si mañana Costa Rica nos manda 10 o Estados Unidos nos manda otro avión? ¿Qué pasará? A ver. Sí, y cómo, o sea, si Panamá no pudo o tomó la decisión si Panamá no pudo decirle que no a los Estados Unidos con los primeros 300, ¿cómo han cambiado el panorama para que sí le pueda decir que no a la próxima solicitud especial y específica que haga Estados Unidos sobre el tema migrante? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que es evidente que se necesita. Ayer, revisando las distintas veces que ha hablado el presidente Mulino desde que empezó todo esto, él cuando salió de la reunión con Marco Rubio, que le habló al país, había mucha expectativa de qué era lo que ahí se había conversado, qué se había hablado. Él menciona puntualmente que el flujo hacia el sur viene. Y él dijo específicamente, viene ya sea porque vienen por la ruta, es decir, agarran hacia abajo y los reciben en Costa Rica y vienen para Panamá, o porque Estados Unidos los mande a Panamá para ser deportados. Él lo dijo el momento que salió de la reunión con Marco Rubio. Quiere decir que eso se conversó en esa reunión y cuidado y hasta antes de esa reunión. Porque lo que se ha dicho es que eso es una solicitud que vino directo desde Washington. Entonces,
si eso estaba sobre la mesa y si no hay nada escrito puntualmente sobre ese tipo de vuelos, porque sí, el memorándum de entendimiento, el presidente lo describe como amplio, yo lo describo como ambiguo, pero digamos que es lo Gris. Yo usé gris, tú usas ambiguo. Sí, hay unas digamos, zonas grises en el memorándum, ¿no? digamos que es lo mismo, es Sí. amplio. No habla particularmente de esos vuelos de Estados Unidos a Panamá, ni dice que son solo 300 personas. O sea, eso no está escrito en piedra. Y como bien dijo ayer el presidente, las posturas en temas migratorios cambian. Eso cambia cada día, porque el 5 de diciembre aquí se dijo que no se iban a recibir migrantes que no fueran de nacionalidad panameña y ahora estamos en la situación en la que estamos. Entonces, si eso cambia, ¿qué nos dice que dentro de 3 semanas, un mes, no va a haber otra solicitud específica de cooperación directo desde Washington y Panamá va a estar en la misma situación donde no le vamos a poder decir o sí, no gracias? ¿No? ¿Cómo han cambiado las dinámicas para que Como Panamá dice Willy, cuando no vengan gracias? los de Costa Rica, si decimos que no, ¿a quién le estamos diciendo que no? ¿A Costa Rica o a los Tal cual, Estados Unidos? tal cual. Pero sí, hay algo peor en todo esto. Y él dijo ayer que no hay nada opaco. Yo le tengo que decir al presidente, a quien como presidente lo tengo que respetar y tengo que apoyar porque este país requiere que vayamos hacia adelante. Sin embargo, él dice que lo que ha ocurrido no es opaco, pero yo tengo una preocupación. ¿Qué cosa adicional le hemos prometido a los norteamericanos a través del secretario Rubio que nosotros los panameños desconocemos? No lo sabemos porque no ha habido claridad en esto. Vuelvo y repito, el ministro de Seguridad no hubiese hablado si no sale la crónica del New York Times. Nosotros no nos hubiéramos enterado de lo que estaba pasando ahí si no vemos la crónica del New York Times. Digo, realmente No, y hay las cosas, opacidad por todos lados, ¿eh? Porque lo del New York Times salió cuando los tipos ya estaban en Panamá también. O sea, allá en pero Estados digo, Unidos nadie se enteró la tampoco de que opacidad iban ha a mandar sido, gente para Panamá. ayer nosotros nos enteramos de las cosas por lo que nos dicen afuera. Nos enteramos del lobista que habían contratado, que por cierto es una persona, a mi juicio, que no llena el perfil para ser vocero de Panamá en Estados Unidos, porque es del grupo de Trump que quería acabar con el canal. Vamos a patearles el trasero, esa es la palabra que usó. Sí. Segundo, nos enteramos del lobby del canal de Panamá por casi $6 millones a través de los medios en Estados Unidos. O sea, o me van a decir que eso no es opaco. Hay que enterarnos todo lo que nos enteramos de Odebrecht por lo que pasó afuera. O sea, vivimos un mundo similar al vivido anterior, no ha habido ningún cambio. Mira, el presidente tiene la facilidad de decir, este tema no me compete a mí. Pregúntenle a los Estados Unidos lo que dijo Dalia, pero habló del canal de Panamá y él le dijo, no, yo no me meto con el canal de Panamá, pero cuando le toca meterse con el canal de Panamá, nombra a 3 directores, 2 de los cuales no han escrito una línea sobre el futuro, el presente de Panamá. Nadie sabe quiénes son y obvia introducir miembros representativos de la sociedad, ambientalistas, historiadores, geógrafos, que bien lo requiere el canal. Entonces, ¿hay una contradicción o no la hay? No hablo del canal, pero cuando me toca a mí del canal hago lo que me da la gana. No, yo creo que las cosas no se pueden seguir tratando así, Eduardo. No, yo coincido, ahora que tocaste el tema del canal, fíjate, yo no tengo cuestionamientos a ninguno de los tres que designaron en la junta directiva, pero sí al conjunto. Es decir, o sea, si tú analizas individualmente, probablemente, además de que los requisitos para ser de la junta directiva del canal son bastante básicos, panameño de nacimiento, título universitario, más de 35 años y una serie de cosas, el tema de cómo fue la representatividad, es decir, reitero, nada contra ninguno de los tres individualmente, pero a mí sí me hubiera gustado una representación, creo que alguien lo explicaba, una mujer o un académico más relacionado al académico. De hecho, a quien reemplaza a uno de ellos es a un rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tú sabes, yo creo que esa parte de la composición del trío que va a la autoridad del canal es el que me llama la atención. Y sí, no va necesariamente de la mano algunas de las cosas que dice el presidente versus las cosas que está haciendo el gobierno. El sacrificio que nos piden
en materia de caja del Seguro Social versus la contención del gasto, como dice, los millones para el lobby, las otras situaciones acá con los nombramientos, con los funcionarios, donde no se ve que el Estado se esté apretando el cinturón, no necesariamente van con la línea que plantea el propio gobierno, la línea política. La noticia de ayer es el déficit del año 2024, 6.700 millones, el doble de lo presupuestado. O sea que todos los aumentos, el aumento de gastos en la Asamblea, el aumento de los magistrados de la Corte, se va a pagar con deuda externa, porque cuando tú tienes un déficit es que no te alcanzaron los ingresos por los gastos que tienes. Y esos gastos, ¿cómo los vas a pagar? Buscando deuda externa para liquidarlo. Por eso es que lo que dicen no se compagina con lo que se está haciendo. ¿Cómo es posible que una embajada, sin ninguna explicación, me refiero a la embajada de España, triplica el presupuesto? No, más que duplicar, de 20.000 al mes le suben a 47.000 al mes, como si nada y sin ninguna explicación. Y vuelvo y repito, el déficit anunciado ayer de 6.700 lo tenemos que pagar con deuda externa. Así que los 4.000 de la Corte se tienen que pagar con deuda externa. Los excesos en la Asamblea se tienen que pagar con deuda externa. No ha habido ningún control del gasto público efectivo. Quizás recorten en lugares como los centros de salud donde no hay medicina, en las escuelas que no están bien reparadas, pero sigue el fiesto como si nada pasara. Sigue el fiesto, me acuerdo de eso, Willy. Yo no sé si Dalia recordará porque eso es un tema ochentero. Saludos, se nos acabó el tiempo, Dalia. Qué gusto que nos hayas acompañado esta mañana. Gracias a don Guillermo Willy Cochés por acompañarnos esta mañana aquí en Perspectiva. Ya está Lorena Castillo y su programa Altavoz en la cadena nacional Omega Estéreo 107.3. Que tengan excelente fin de semana. Hasta el lunes. Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.